Buenos días. Bueno, como todos los martes, vamos a informar sobre la situación de salud. Hoy, martes 24 de noviembre, también como dato, llegamos a la conferencia de prensa matutina número 500. Hoy, de acuerdo al reporte, la más larga fue el 11 de noviembre de 2020, 3 horas 13 minutos. Y la de menos duración fue el lunes 11 de marzo del 2019, la número 68, 9 minutos. Vamos a que el doctor Alcocer coordine. Empecemos con la información de salud de los martes. Luego el doctor López-Gatell, Marcelo Ebrard, para informar sobre el avance en las vacunas, y Zoé, director del Seguro Social, que va a hacer la exposición sobre el apoyo a familiares de fallecidos por COVID. Esto es lo que vamos a plantear el día de hoy. Adelante. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días. Tengan todos ustedes. Indudablemente hemos sufrido todos en mayor o menor grado ante esta pandemia. Nos duelen mucho los fallecimientos y los estragos que ha dejado a nuestra población. Hace unos días, el señor presidente nos pidió implementáramos una acción moralmente obligada: el otorgar un apoyo para gastos funerarios a los familiares de personas fallecidas por la epidemia del COVID-19. Este apoyo debería ser solidario, universal y directo, y para ello se utilizará una plataforma ad hoc. Hoy en el Pulso de la Salud presentaremos, como es acostumbrado, el informe técnico y el estado que guardan los 32 estados de nuestra República. Pero también presentaremos, como ya fue anunciado, el programa de apoyo para gastos funerarios en voz del maestro Zoé Robledo, y tendremos la participación en relación a las vacunas, desde luego, del canciller Ebrard. Hugo, por favor. Con gusto, secretario, con su permiso, señor presidente, secretario, canciller, compañera y compañeros. Comento brevemente sobre la situación que guarda la epidemia de COVID-19 en México, con el informe técnico que presentamos todas las tardes y el detalle de las 32 entidades federativas, para que apreciemos cómo se está distribuyendo en el territorio nacional la epidemia de COVID-19. Si podemos ver primero. Aquí tenemos el panorama nacional, identificado por la ya muy conocida curva epidémica, que tiene cortes de agregación semanal. En la semana 46, que es la que se ve hasta el extremo derecho de la gráfica, en este momento vivimos en la semana 48 del año, apreciamos que tenemos 45% de positividad. Esto quiere decir 45 de cada 100 personas que tienen los síntomas de COVID, fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, y a quienes se les hace una prueba de laboratorio resultan positivas al virus SARS-CoV-2. Este indicador, como hemos comentado repetidamente, es un indicador que cambia de acuerdo con la intensidad de la epidemia. Puede haber variabilidad entre las entidades federativas o incluso entre México y otros países, de acuerdo a cuál es el esquema técnico con el que se hacen las pruebas de laboratorio, pero mientras se haga de manera consistente nos permite monitorear el cambio con respecto al tiempo en el curso de la epidemia. La siguiente, por favor. Y esto es la primera vez que lo presentamos, aunque nosotros lo identificamos todas las semanas para uso interno. Es la distribución precisamente entre las entidades federativas. Es un gráfico de columnas. Lo que se muestra es que cuanto más alta es la columna de color verde para cada una de las entidades federativas, que están identificadas con una etiqueta en la parte baja de la gráfica, es el porcentaje de positividad. Como pueden ver, existe importante variabilidad, y esto tiene que ver con el comportamiento de la epidemia. En algunas entidades federativas, como Oaxaca, que aparece como la segunda de derecha a izquierda en la gráfica, es interesante observar que tiene que ver con el comportamiento de los brotes. Cuando se estudian los brotes epidémicos, se encuentra la confluencia de varios casos, y estos casos, desde luego, están relacionados unos con otros. La probabilidad de encontrar positividad, es decir, verificar que existe el virus SARS-CoV-2, es mayor que si se estudian personas en forma aislada. En Oaxaca, por sus características territoriales, el gobierno del estado ha tenido una muy buena actividad de identificación de brotes, lo que permite una contención más temprana, pero la consecuencia es que se encuentra un porcentaje de positividad más alto. Por eso insistimos en que esto es de carácter informativo, pero no debe sobreinterpretarse como que necesariamente entre mayor positividad existe una mayor intensidad epidémica. Nosotros, de uso interno, técnico, vamos analizando los distintos factores que determinan que haya mayor o menor positividad, y podemos interpretar en su contexto adecuado cada una de las positividades que ocurren en los estados. Por poner otro ejemplo, en el lado izquierdo de la gráfica vemos a Campeche y Chiapas, que son los estados que tienen la menor actividad epidémica. Son los dos estados que tienen semáforos verdes. Campeche ya desde hace 4 ciclos del semáforo, hace 8 semanas, y el caso de Chiapas de manera más reciente. En estos dos casos sí se refleja cómo ha ido variando la positividad, se reduce conforme se ha ido reduciendo la epidemia. Un caso más, la Ciudad de México tiene el programa de detección, protección y resguardo. Es un programa de extensión comunitaria, fue el primero que se estableció en forma generalizada en el país, y en esto ha permitido que se reduzca el porcentaje de positividad, pero en buena medida tiene que ver también con que se hace una mayor cantidad de pruebas en el territorio de la demarcación. La siguiente. Cuando vemos la curva de casos estimados, lo que apreciamos es la tendencia. Esto es importante porque, más allá de la suma de casos totales que se van identificando desde el 28 de febrero y que suele ser la pieza principal de comunicación en los medios de comunicación, los medios impresos, radio, televisión, casi siempre lo que usted encuentra es una cifra de el número de casos que se han identificado desde que empezó la epidemia. Posiblemente a estas alturas esa cifra ya le represente poco significado, o peor aún, le está dando la sensación
situación de una epidemia que invariablemente crece y crece y crece. Y esto le ha dado la percepción de que la epidemia va a la alza. Hemos mostrado con esta curva y varias otras que la epidemia va cambiando su frecuencia. A veces aumenta con respecto al tiempo. Los casos que se presentan en un día son mayores que la semana o el día previo. Y en otros casos, como ocurrió exactamente durante agosto, septiembre y hasta la primera semana de octubre, empezó a disminuir la intensidad epidémica. A partir de entonces, como se ve en la gráfica, empezó a aumentar, no ha aumentado a la intensidad que tuvimos al final de julio, como sí ocurre en otros sitios del mundo, por ejemplo en Europa Occidental, en donde tenemos estos rebrotes con enorme intensidad, superan en más de 3 y en algunos casos 4 veces lo que presenciaron esos países al inicio de la epidemia. No es el caso de México, aunque ciertamente hemos tenido un cambio en la tendencia y vemos estos incrementos de la epidemia. Lo que podemos ver en la gráfica es que entre la semana 44 y la 45, al igual que la 45 y la 46, tenemos una reducción. En el último caso, de 14%, lo que va mostrando esta variabilidad que ocurre cuando existe aumento en los contagios o se estabilizan o empiezan a disminuir. En este caso, en el promedio nacional, los contagios disminuyen desde hace 15 días. ¿Esto garantiza que se permanecerán con esa tendencia? La respuesta es no, y hay que tenerlo muy claro. Puede haber nuevas exacerbaciones, nuevos fenómenos de rebrote, como ha ocurrido hasta el momento en 8 entidades federativas. Otras podrían rebrotar, pero si mantenemos las distintas medidas de protección, de prevención, tanto las que dependen de los individuos como las que dependen de la administración del espacio público, entonces podremos tener quizá rebrotes, pero controlables. La siguiente. En la mortalidad tenemos también la noticia positiva de que se redujeron 6% las defunciones registradas entre la semana 45 y la semana 46. Recordarán que la semana anterior, entre la 44 y la 45, tuvimos un incremento de más 2% y en la previa de más 3%. Entonces, nuevamente se ilustra cómo va disminuyendo, en este caso, la mortalidad en la semana reciente. Aunque en las noticias usted vea sumas de casos, en los periódicos, en las primeras planas, suele haber sumas de casos, como si estuvieran todavía los casos presentes desde el primero que ocurrió. Las lamentables defunciones, por supuesto, son irreversibles. Tenemos esta cantidad de casi 102,000 defunciones que han ido ocurriendo como consecuencia de un virus letal, un virus que causa daño. Y cuando hablamos de las defunciones, siempre recordamos lo siguiente. El virus SARS-CoV-2 causa COVID. COVID es una enfermedad que en su mayoría, en 8 de cada 10 personas, es una enfermedad leve, que se autolimita, que se elimina por sí misma por acción de nuestro sistema inmune, nuestro sistema de defensas. Pero en personas que tienen 60 o más años de edad o que tienen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, diversas causas de inmunosupresión o tabaquismo, que también es una enfermedad en sí misma y causa innumerables afectaciones a la salud. En esas personas, la posibilidad, probabilidad, riesgo, peligro de que se presente como una enfermedad grave es mucho mayor. Y una enfermedad grave, COVID grave, es una enfermedad que causa neumonía, inflamación de los pulmones, un importante daño que impide que las personas puedan respirar. ¿Cuál es la preocupación aquí? Que este daño puede ser limitado si se hacen intervenciones médicas tempranas. Por lo tanto, es indispensable llegar oportunamente a los hospitales para lograr instaurar las medidas de mitigación, de reducción del daño. Si las personas que tienen estas condiciones, 60 y más años de edad o las enfermedades crónicas que acabo de mencionar, empiezan a tener los síntomas de COVID, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, malestar general, es muy importante que acudan en menos de 24 horas, en menos de un día, máximo 2 días, a los hospitales. Ahí se valorará si están presentando las complicaciones de COVID y se actuará como corresponde. Posiblemente con oxigenación no invasiva. Esto quiere decir, sin necesidad de intubación, se proporcionará oxígeno, hidratación intravenosa, según se requiera, de acuerdo a la condición médica que será valorada. Pero esto puede disminuir muy importantemente la posibilidad de que la persona fallezca. Si se espera más tiempo, 3, 4, 5 días, lo que puede ocurrir es que cuando llega al hospital esté en una condición de grave deterioro del funcionamiento del organismo, incluidos los pulmones, pero también múltiples otros daños en órganos que dependen de la oxigenación de manera crítica. Todos los órganos necesitan oxígeno, pero algunos son mucho más sensibles. Los riñones, por ejemplo, el hígado. Y si la persona ha estado varios días sin una oxigenación adecuada, lo que puede ocurrir es que ya no haya un efecto tan positivo de las intervenciones. En suma, llegar a tiempo puede salvar la vida. La siguiente. Finalmente tenemos el informe sobre hospitalización con esta ya acostumbrada gráfica de columnas. Lo mismo, cuanto más grande es la zona roja de estas columnas, más es el porcentaje de camas que están ocupadas. Lo que vemos en el promedio nacional, que está en el lado derecho de la gráfica, en la última columna, es que 37%, 37 de cada 100 camas destinadas a personas con infección respiratoria aguda grave están ocupadas. Aquí recordamos que estamos en la temporada de influenza, entonces la hospitalización no es solamente por COVID. Hay personas que están hospitalizadas en estas mismas camas porque tienen influenza. Influenza también es una enfermedad infecciosa que causa daños muy semejantes al del COVID en las personas que tienen riesgo de complicaciones, que son las mismas que para el COVID y también pueden requerir hospitalización. Y vemos en las entidades federativas cómo se va distribuyendo la ocupación. En esta de color verde, misma idea, pero para aquellas personas que están intubadas, y lo que vemos es la entidad federativa, el estado de Aguascalientes, ahorita como el de mayor ocupación, seguido de la Ciudad de México, que también ha ido ascendiendo por la ocupación de hospitales. Este es el informe. Perfecto.
Vamos ahora el recorrido de las entidades federativas, como lo hacemos los martes, presentando las curvas epidémicas. Si vemos la primera, por favor, es el mapa de entidades federativas. Recordamos aquí que la intensidad del color refleja la intensidad de la epidemia, medido por uno de los indicadores más utilizados en la epidemiología, que es la incidencia. ¿Cuántas personas están enfermas por cada 100.000 habitantes? Aquí nos restringimos a las personas que en los 15 días más recientes presentaron la enfermedad. Esto quiere decir las personas que están con enfermedad activa. Y reiteramos lo que acabo de decir, las personas que enfermaron en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en todos los meses previos, ya no son personas enfermas. ¿Por qué razón? Se acabó la enfermedad o muy lamentablemente perdieron la vida, pero las personas que se recuperaron ya no contagian, muy probablemente, y de hecho eso sería un elemento positivo, están ya resistentes, inmunes a la enfermedad. Lo que vemos es que Chihuahua, que fue una entidad que estuvo con importante actividad, en este momento ya no la tiene. Hubo una buena respuesta del aparato de salud y también de las acciones de gobierno que permitieron que se redujera la transmisión. Durango, Zacatecas, también Querétaro, también Aguascalientes y la Ciudad de México son, igual que Baja California Sur, son las que tienen también importante actividad epidémica. La siguiente. Vemos la curva epidémica es de casos estimados, es la que acabo de presentar, para destacar lo mismo en la semana 29 del año, que es la última semana de julio. Tuvimos el punto máximo de intensidad de la epidemia hasta el momento y después se redujo hasta llegar a la semana 39, que es la última semana de septiembre. Posteriormente empezó a aumentar, llegamos a un punto, nuevamente un segundo punto máximo en la semana 43 y tenemos ya estas 4 semanas de descenso. La siguiente. La mortalidad, vemos exactamente la misma idea, llegamos a un punto máximo en la semana 28, la penúltima semana de julio, posteriormente un descenso y a partir de la semana 42 un aumento. Pero destacamos la importancia de estar siguiendo de manera activa cómo se va presentando la epidemia y no simplemente sumar el número de casos, porque si sumamos el número de casos no tenemos una idea clara de cómo va cambiando la epidemia y nos da una falsa impresión de que la epidemia va en aumento. No, siempre va a haber más casos si lo sumamos, siempre va a haber más casos, pero hay que entender el significado del cambio de la epidemia con respecto al tiempo, porque esa información es la que puede darnos una idea de qué tan riesgoso es que nos contagiemos o contagiemos a otros. La siguiente. Finalmente, la tercera curva epidémica, estas tres las presento así porque en las 32 entidades federativas veremos las mismas gráficas. Tenemos la hospitalización, aquí no empezamos desde el inicio del año, aquí estamos empezando desde el 1 de mayo y esta curva está día por día la ocupación hospitalaria. Llegamos también a un punto máximo en julio, misma semana, la tercera y cuarta semanas de julio, posteriormente descendió hasta el final de septiembre y empezó a aumentar la hospitalización. El punto máximo en el que nos encontramos es menor a el punto máximo al que llegamos en julio. La siguiente. Ahora sí, entidad por entidad, vamos a ver las mismas ideas. Tenemos en la curva de color azul claro los casos estimados y en este recuadro las defunciones. Y vamos a ir viendo los patrones con los que se presenta la epidemia. En la etiqueta de allá, el semáforo, el color de semáforo vigente en esta semana y el respectivo de 15 días antes. Aguascalientes vemos que subió, tuvo una larga meseta durante todo el verano y llegando al periodo de otoño tuvo un ascenso. En este momento es un ascenso muy importante y es el punto más alto que ha tenido Aguascalientes. Definitivamente Aguascalientes está con una epidemia muy activa. Las defunciones también han tenido un incremento sostenido con importantes variaciones, pero siguen a la alza. Es importantísimo que Aguascalientes tome acciones administrativas para regular la movilidad en el espacio público que corresponden con un semáforo naranja. Hay espacios que no deben estar abiertos porque están contribuyendo mucho a los contagios. Hay que hacer mucha promoción de la salud al interior del Estado para familiarizar a las personas con las medidas de precaución individual. La siguiente. En la hospitalización vemos el mismo patrón. Llegamos a un punto máximo inicial el 30 de agosto, después descendió, pero posteriormente sigue en aumento. Y la tendencia de aumento de los hospitales, como se puede ver, en este momento lleva más de 70% de ocupación de las camas generales en Aguascalientes y esto puede amenazar la capacidad de recibir a las personas enfermas. La siguiente. En Baja California, en cambio, vemos una tendencia descendente. Baja California fue uno de los estados inicialmente más afectados en la semana 16 del año, esto es durante abril, posteriormente tuvo un descenso sostenido con algunas variaciones, pero un descenso sostenido y va en buen curso. Todavía está en semáforo naranja, pero en general va en un buen progreso de control epidémico. La hospitalización llegó a un punto mínimo al inicio de octubre, después ha tenido un repunte, entonces también hay que estar al pendiente de la capacidad hospitalaria. Todavía tiene una buena reserva hospitalaria, más de la mitad de las camas están disponibles. La siguiente. Baja California Sur, con tendencia de reducción desde la semana 32, de hecho, una tendencia de reducción, ya pasó a semáforo amarillo. En el mapa inicial, Baja California Sur aparecía en una coloración intensa porque tiene una población muy pequeña, entonces la contribución de los casos rápidamente se vuelve en una incidencia bastante alta. Pero la tendencia es al descenso, las defunciones también van al descenso y consideramos que pronto va a estar en una mejor condición de riesgo. Ya pasó a semáforo amarillo a partir de esta quincena. La siguiente. Las hospitalizaciones también en descenso y una muy buena reserva hospitalaria. La siguiente. Campeche es el estado que lleva el avance más importante en el control epidémico, fue el primer estado en pasar a amarillo, el primer estado en pasar a verde, tiene ya 4 ciclos del semáforo en color verde durante las 8 semanas recientes y tiene mínima actividad epidémica, se mantiene en verde, las defunciones también van en verde y si vemos en la siguiente diapositiva, las hospitalizaciones de Campeche también son mínimas, 2% de ocupación de las camas destinadas a infección respiratoria. La siguiente. Chiapas es semejante, tuvo un súbito descenso a partir de la semana 27, pero posteriormente se mantuvo ese descenso de manera consistente, llegó a semáforo verde para esta nueva quincena, es el segundo estado que tiene semáforo verde y las defunciones también a la baja. La siguiente, la hospitalización es mínima, 3 y 0 de ocupación en las camas específicas para este padecimiento. La siguiente. El estado de Chihuahua, aquí se ve lo que acabo de comentar, tuvo el mérito de tener una larga periodo de control durante la primavera y el verano, posteriormente en el otoño empezó a subir, tuvo un descontrol muy importante con grave amenaza
amenaza de que se sobreocuparan los hospitales, pero tiene ya 1, 2, 3, 4 semanas de descenso en la actividad epidémica, todavía con semáforo rojo. Es posible que en la siguiente quincena ya empezara a disminuir, pero sí y solo sí, como hemos dicho en otras ocasiones, sí se mantiene una reducción de la movilidad en el espacio público. Aquí recordamos que ciertas medidas, como el uso de cubrebocas, deben ser inducidas con información, con persuasión, con convencimiento. No tiene mucho sentido y además es peligroso tratar de forzarlas a la población. Es mucho mejor convencer, explicar, invitar para que las personas por propio convencimiento adopten ciertas medidas de precaución. El uso de cubrebocas es finalmente una decisión individual y las personas lo van a hacer con agrado y gusto si tienen claro el por qué, el para qué, de qué manera sirve. Vemos que las defunciones también ya empezaron a disminuir en las 2 semanas recientes, lo cual es muy positivo. En la siguiente vemos que la hospitalización en Chihuahua también va en franco descenso en los últimos 15 días. La siguiente. El caso de la Ciudad de México es complejo, igual que lo mencionaré para Jalisco y para Nuevo León. Lo hemos dicho muchas veces, las zonas más pobladas, más densamente pobladas, son de control mucho más difícil por fenómenos demográficos que son claramente conocidos en la epidemiología. Un largo periodo de meseta, pero con alta transmisión, y desde las semanas recientes, en la penúltima semana de septiembre, un incremento en el número de casos. Se han tomado medidas adicionales, a pesar de que aparece el semáforo naranja. La jefa de gobierno ha tomado medidas anticipadas de reducción de movilidad, como la restricción de horarios. Consideramos que esto es un elemento positivo que va a ayudar a que se modulen los contagios y no se amenace la ocupación hospitalaria. Están, ya decíamos, en semáforo naranja. La siguiente. Los hospitales en descenso su ocupación y después una tendencia leve, pero sostenida a la ocupación. Y aquí pedimos la colaboración también de los habitantes de la Ciudad de México para estar pendientes de las indicaciones específicas que ha dado el gobierno de la ciudad, que dan también o amplifican las alcaldías. La siguiente. Coahuila tuvo un punto máximo en la semana 29, última semana de julio, después tuvo un descenso y nuevamente, como en otros estados, en el verano, al final del verano y el inicio del otoño empezó a subir. Posteriormente lleva descenso, está en semáforo naranja, las defunciones también ya empezaron a disminuir. La siguiente, la ocupación hospitalaria todavía va en una fase de ascenso y es importante que en Coahuila también se haga una mayor promoción de la salud para involucrar el cambio de comportamientos de las personas. La siguiente. En Colima, una buena tendencia en descenso, pasa ya a semáforo amarillo, es la primera vez que lo hace, ha sido un descenso sostenido de la actividad epidémica, también de las defunciones, vean ustedes, de manera muy consistente. La siguiente, lo mismo en la hospitalización. La siguiente. En Durango tenemos todavía actividad epidémica importante, pero de manera muy positiva, como ocurrió en Chihuahua, también ya cambiaron la trayectoria. Cambiar la trayectoria, para que a todo el mundo le quede claro, es cuando de estar en ascenso, ahora empieza a estar en descenso, está disminuyendo la actividad epidémica. Todavía con semáforo rojo, y aquí también respaldamos las decisiones que ha tomado el gobierno del estado para lograr regular la movilidad en el espacio público, es decir, que no se abran actividades anticipadamente. Todavía la tendencia de las defunciones está a la alza, empieza a bajar en las últimas 2 semanas, entonces vale la pena mantener todavía 15 días más en estricta observancia de estas medidas para que se logre hacer un buen control. La siguiente, la hospitalización empezó ya a bajar y esperamos que se mantenga en la medida en que surtan efecto las intervenciones. La siguiente, el Estado de México de manera consistente ha tenido reducción desde la semana 22 del año, las defunciones también han estado en reducción, un poco de incremento durante el otoño. La siguiente, y la hospitalización en general se ha mantenido, pero el Estado de México y la Ciudad de México están compartiendo una zona muy amplia de territorio y además de población. Entonces, una repercute sobre la otra, no es que se contagien una a la otra, son prácticamente la misma población. Y vemos que las hospitalizaciones en el Estado de México también tienen una cierta tendencia al alza. La siguiente, el Estado de Guanajuato tuvo una reducción también desde la última semana de julio hasta la primera semana de octubre, después subió y se ha quedado en las últimas 4 semanas en una meseta, le llamamos meseta a esta situación, donde prácticamente no cambia la epidemia de semana a semana. Y esto quiere decir que se mantiene una actividad de control, pero todavía no es suficiente para reducir los contagios. Lo mismo ocurre con las defunciones, disminuyeron muy importantemente y están en esta meseta. Si se fijan, algunas de las curvas epidémicas semejan la curva nacional y esto quiere decir que tienen un mismo patrón de comportamiento. La siguiente, las hospitalizaciones en Guanajuato van a la alza, es importante también reforzar la promoción de la salud para persuadir, para invitar a las personas a seguir medidas de autoprotección. La siguiente, en Guerrero van muy bien, con importantes variaciones durante la parte inicial del verano, pero después una reducción sostenida, lo mismo las defunciones están en semáforo naranja. La siguiente, y las hospitalizaciones van en descenso. La siguiente, el Estado de Hidalgo, muy importantes variaciones ocurrieron entre agosto y un tramo de septiembre, después en octubre han tenido incremento, llevan ahorita 3 semanas de reducción, la mortalidad con importantes variaciones, también 2 semanas de reducción. La siguiente, y la hospitalización en Hidalgo también con un incremento. Importante también reducir la movilidad en el espacio público, recordar que la megalópolis es más allá que la metrópolis, involucra 7 entidades federativas, una de ellas es Hidalgo y existe una muy importante movilidad entre las entidades federativas, lo que también contribuye a que se mantenga la transmisión en zonas amplias, densamente pobladas. La siguiente, el Estado de Jalisco, ya lo habíamos dicho respecto a la Ciudad de México, es también ilustrativo aquí, tiene una larga meseta, ven ustedes, con importantes variaciones, pero en general está sostenimiento de la transmisión hasta la semana 40, después desde la semana 42 tenemos reducción, aún está en semáforo naranja, empiezan a reducirse las defunciones, la siguiente, y las hospitalizaciones están estables, no suben ni bajan. Las zonas densamente pobladas o con gran población, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y sus zonas conurbadas, debemos tener un especial cuidado de no invitar a gran movilización de las personas. Hay actividades del espacio público en donde pueden concurrir demasiadas personas y volverse un punto explosivo de transmisión. Hay que tener especial cuidado con esto. La siguiente, Michoacán va en buen curso, desde la semana 36 tiene descenso, es su segundo semáforo amarillo y tenemos también ya una reducción muy clara de las defunciones. La siguiente, la hospitalización en Michoacán también en descenso, van por buen camino. Morelos va lento en la reducción de los contagios, pero se ha mantenido con una tendencia a la baja. Lo mismo las defunciones, lleva ya 3 semáforos amarillos. La siguiente, la hospitalización con subidas y bajadas, en este momento estancada, pero por lo menos no está en incremento. La siguiente, Nayarit, muy bien, una reducción sostenida, cuarto semáforo amarillo, va en reducción las defunciones y la hospitalización, la siguiente, también en reducción. La siguiente, Nuevo León, misma
misma idea, insisto en ello porque las 3 zonas conurbadas, las 3 metrópolis más grandes, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, deben tener especial cuidado. Vean ustedes el mismo fenómeno, un estancamiento en el curso de la epidemia y de hecho desde el inicio del otoño con una tendencia al alza. Es apenas una semana en la que se redujo, pero todavía no podemos garantizar que esa vaya a ser la tendencia sostenida por más semanas. Cuidado en Monterrey, zona conurbada, de no abrir anticipadamente espacios públicos de alta afluencia de personas. La siguiente, tendencia de hospitalización en Monterrey, en Nuevo León, a la alza. La siguiente, Oaxaca, con importantes variaciones. Esto es debido a lo que ya comentábamos, una importante dispersión geográfica. El comportamiento de la epidemia en Oaxaca ha sido más identificado a partir de brotes en zonas dispersas, más que una transmisión sostenida en una sola zona. Y tenemos una reducción sostenida, tenemos ya 3 semáforos en amarillo, una reducción también de las defunciones, la siguiente, y una reducción en la hospitalización en Oaxaca. La siguiente, el estado de Puebla, con una reducción también muy sostenida desde la semana 25 del año, lleva ya 4 semáforos amarillos, reducción de las defunciones, la siguiente, y la hospitalización empezó a subir, pero en general se había mantenido en descenso. La siguiente, el estado de Querétaro es notorio por esta persistente incremento, tuvo un incremento, después una meseta, un incremento también durante todo el verano y ahora durante el otoño en ascenso. Primera semana que reduce, pero al igual que lo dijimos para Jalisco, no hay ninguna certidumbre de que se mantenga en reducción. Hay que hacer mayor esfuerzo en Querétaro por involucrar a las personas en las medidas de prevención y también por sostener con la colaboración de quienes administran los espacios públicos, incluyendo los que son de propiedad privada pero de uso público, que haya mayor reducción. Las actividades en un estado mayormente industrial en su economía pueden también regularse por el uso correcto de los lineamientos que ha puesto el Instituto Mexicano del Seguro Social y que elaboramos en el grupo de Nueva Normalidad conjuntamente con las Secretarías del Trabajo y de Economía. Muy importante la observancia de esto, involucrar también al segmento privado de la sociedad para que coopere en la correcta aplicación de las medidas de seguridad sanitaria en los puestos de trabajo. La siguiente, la hospitalización en Querétaro con tendencia a la alta, todavía con importante reserva, 60%, pero este incremento rápido puede llevar a saturación de los hospitales. La siguiente, Quintana Roo en cambio muy bien, va disminuyendo, ya habíamos destacado en varias ocasiones la gran habilidad que tuvo el gobierno de Quintana Roo para que en una economía que depende mayormente del turismo, actividad que obviamente está sujeta a una importante movilización de personas y confluencia de personas y por lo tanto riesgo de transmisión, a pesar de ello logró un muy buen control epidémico de manera muy sostenida. Próximamente el Estado de Quintana Roo estará comentando públicamente sobre algunos planes de colaboración con el sector privado, también precisamente para sostener este control epidémico sin mermar la economía. La siguiente, reducción en la ocupación hospitalaria y podría ser que Quintana Roo sea uno de los estados que próximamente empieza a tener semáforos verdes. La siguiente, vemos a San Luis Potosí, también tuvo un cambio súbito en la semana 30 del año, empezó a descender, un poco de incremento rumbo al otoño, nuevamente ahora ya ha entrado en fase de control y tiene 3 semanas en donde hay una reducción continua. Todavía no de la mortalidad, que sigue en aumento, generalmente hay un desfase de 15 a 20 días porque las personas hospitalizadas duran ese tiempo prolongado en hospitalización y desafortunadamente algunas fallecen a pesar de los tratamientos hospitalarios. La siguiente, la ocupación hospitalaria en San Luis, tendencia a la alza ya desde el mes de septiembre, pero se empieza a estabilizar en los últimos 15 días. La siguiente, Sinaloa, un estado que tiene el mayor trecho de reducción de la epidemia y que lo ha hecho muy bien, las defunciones a la baja, pasa ya a semáforo amarillo, es la primera vez que lo logra a pesar de que tiene una tendencia de reducción muy importante. La siguiente, también la ocupación hospitalaria con una reserva del 75%. La siguiente, Sonora, una reducción también sostenida, fue más lenta a partir de la semana 38, que es la segunda semana de septiembre, posiblemente empezará a disminuir, pero todavía está en semáforo naranja. La ocupación hospitalaria en Sonora empezó a tener un repunte en la última semana más reciente. La siguiente, Tabasco va muy bien, también tiene un pequeño repunte en las últimas 2 semanas, la semana 44 a la 45 y la 45 a la 46, está en semáforo amarillo, ya lleva 3 ciclos de semáforo amarillo, se ha reducido la mortalidad, la siguiente, y la ocupación hospitalaria también en descenso. Nos preguntaban hace varias semanas cuáles podrían ser las implicaciones de las inundaciones y el riesgo epidémico. Ciertamente podría ser que algunos de los contagios se precipiten al momento en que las personas evidentemente tuvieron que priorizar la salida de sus casas que estaban inundadas. Pero destacamos que el Estado de Tabasco ha tomado medidas anticipadas para mantener la capacidad hospitalaria y también para hacer identificación de contactos y de contagios en la comunidad, aunque esto representa un reto muy importante en las zonas que permanecen todavía inundadas. La siguiente, Tamaulipas en muy buen descenso también desde la semana 29, última semana de julio, 4 semáforos en amarillo y la reducción de la mortalidad, lo mismo que la siguiente, la hospitalización que tuvo una de esas reducción muy importante, está en estancamiento o en estabilidad desde hace ya un mes y medio, pero en general con una buena reserva hospitalaria. La siguiente, casi para terminar, tenemos a Tlaxcala, que tuvo un patrón muy semejante a algunos otros estados, con reducción y un repunte en el otoño, pero un repunte todavía muy bien controlado. La siguiente, y con reducción de la ocupación hospitalaria. La siguiente, Veracruz, un descenso sostenido, descenso en la mortalidad, tercer semáforo en amarillo, la siguiente, y una reducción de la hospitalización que se mantiene hasta el momento. La siguiente, Yucatán, el penúltimo, en orden alfabético, también una reducción sostenida, pasa ya a naranja, de naranja a amarillo, primera vez que lo logra y ha mantenido un buen control de la epidemia. La siguiente, la ocupación hospitalaria, también durante septiembre, octubre y noviembre, se ha mantenido sin reducciones, pero había logrado una muy buena reducción, tiene todavía una excelente reserva hospitalaria, en la medida en que no repunten los contagios, tiene unas buenas posibilidades de mantenerse así durante el invierno. Y el último, Zacatecas, tiene un patrón muy parecido al de Querétaro, tuvo un ascenso, pequeño descenso en agosto y la primera quincena de septiembre, después un ascenso sostenido, aunque tiene una semana de reducción muy importante, la más reciente, no hay todavía garantía de que se mantenga esa tendencia. Es importante en Zacatecas también aumentar el involucramiento de la población y observar que se cumplan las restricciones necesarias de movilidad en el espacio público. La siguiente, veamos la ocupación hospitalaria a la alza. Cuando hay una ocupación hospitalaria tan rápidamente al alza, es imperativo tener un mejor control de la epidemia, persuadiendo a la gente, involucrándola, que sigan las distintas medidas de control sanitario, tanto personales como sociales. Muchas veces, y con esto termino, la actividad en el espacio público no es solamente espacios literalmente públicos, puede involucrar espacios privados donde se realizan fiestas,
fiestas, bodas, bautizos, 15 años. Hay que persuadir a los gobiernos municipales para que colaboren en la regulación de estas actividades y a las personas en general a saber que hay momentos en donde esto se puede hacer con cierta tranquilidad, pero hay momentos en donde la actividad epidémica es importante, en donde hay que esperar. Y si hay que posponer esas fiestas, aunque sean festividades programadas, es mejor hacerlo para evitar contagiar o ser contagiado. Esto es todo, presidente. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos, señores secretarios, compañeros, Rocío, a todos quienes nos ven. La pandemia por COVID-19 es causante que hoy un gran número de familias mexicanas tengan la pena de haber perdido a un ser querido y que además enfrenten gastos inesperados derivados tanto del cuidado de su familiar como de los servicios funerarios. Por ello, el presidente de México instruyó a las instituciones del sector salud para que generáramos acciones solidarias con esta situación que padecen las y los deudos de quienes perdieron la vida por esta enfermedad, por medio de un apoyo para gastos funerarios a familiares de personas fallecidas por la enfermedad COVID-19. ¿Si nos pueden poner la primera lámina? Bueno, ¿en qué consiste este apoyo? Es un apoyo económico dirigido a las y los familiares de personas fallecidas por la enfermedad COVID-19 por un monto de 11,460 pesos. Esta cantidad fue definida en la Junta de Gobierno del DIF ya a inicios del año para gastos de asistencia social para 2020, para este tipo de aportaciones, y tiene como propósito contribuir con los gastos que incurren las familias originados por los servicios funerarios. Hay que destacar que este es un apoyo universal porque llegará a todos aquellos que lo soliciten y se encuentren en este supuesto sin importar su condición social, si tienen o no seguridad social o la condición económica de quien lo solicite. Y es un apoyo directo porque no requiere de ninguna intermediación para la entrega del recurso, solo se necesita acceder voluntariamente a una plataforma digital para solicitar. Si pueden pasar la siguiente. ¿En qué consiste? Bien, para tramitar este apoyo a las personas que han perdido un familiar por la enfermedad COVID-19 entre el 18 de marzo del 2020, fecha en que se registró el primer deceso en nuestro país, y hasta la publicación de la declaración oficial del fin de la emergencia sanitaria. Ese es el lapso de tiempo. Para ello se tendrá un plazo de hasta un año a partir de la defunción del familiar para poderlo solicitar. Es importante también destacar que por su naturaleza solo será posible entregar un apoyo por cada persona fallecida. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, aquí está su titular, Rocío García, es la institución del Gobierno de México que está encargada de proporcionar este apoyo, ya que tanto la Ley General de Salud y la Ley de Asistencia Social le otorgan al DIF la facultad para ejecutar los programas de asistencia social, entre los cuales se encuentra la prestación de servicios funerarios. Adicionalmente a eso, en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de este año, se permite utilizar los recursos de asistencia social justo para atender necesidades derivadas de COVID-19. Es importante señalar que, así como nos ha instruido el presidente, esta iniciativa no es responsabilidad que recae en una sola institución, es el resultado de la coordinación interinstitucional entre diferentes dependencias y entidades del Gobierno de México. Los lineamientos para este apoyo fueron aprobados el día de ayer en la Junta de Gobierno del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, y además en el diseño y en su implementación hemos estado colaborando, además de con el DIF, obviamente la Secretaría de Salud, la Sedena, la CEMAR, el ISSSTE, el IMSS como instituciones de seguridad social y también Pemex, así como RENAPO y desde luego el INSABI. En la siguiente lámina se establece quiénes pueden solicitar este apoyo. Los beneficiarios serán los familiares de la persona fallecida por COVID-19, esposo, esposa, la pareja, los hijos, así como el padre o la madre. Una vez recibida la solicitud, se tendrá un tiempo de espera de una semana. Si no se presentara una segunda solicitud por la misma persona, se generaría el pago. Si hubiera algún otro familiar solicitando el apoyo, entonces se dirimen las controversias a partir de lo que establecen los propios lineamientos. También hay que destacar que la solicitud de este apoyo requiere de los siguientes requisitos: contar con el acta de defunción que indique que la causa de deceso es por la enfermedad COVID-19 y además contar con documentos oficiales que acrediten el parentesco entre la persona finada y quien solicita el apoyo. Aquí son en la siguiente, son los 5 pasos para poder acceder, es a través de esta plataforma. El primer paso es, obviamente, además de acceder a la plataforma electrónica, ingresar los datos de la CURP de la persona fallecida, así como adjuntar el acta de defunción por COVID-19. El siguiente paso es registrar a la persona beneficiaria, es decir, se registra la CURP y los datos generales del solicitante, así como adjuntar una identificación oficial y el documento que acredite el parentesco. El tercer paso es determinar el medio de entrega del apoyo, mismo que se otorgará mediante transferencia bancaria en caso de que la persona cuente con una cuenta bancaria a su nombre o por la generación de un folio para otra forma de pago, que puede ser una orden de pago para el cobro en ventanilla en una institución bancaria. El paso número 4 es esta declaratoria bajo protesta
de decir verdad, de que el uso de los recursos es para la recuperación de la economía familiar, es solamente dar a aceptar, obviamente dar lectura a esta declaración y dar a aceptar a que este apoyo será utilizado para la recuperación de la economía familiar, ya que se incurrieron en gastos a partir del fallecimiento, particularmente funerarios. No se tienen que comprobar estos gastos funerarios, es simplemente bajo protesta de decir verdad. En la siguiente, el quinto y último paso es que ya que se completó el trámite con los requisitos anteriores, la plataforma genera el comprobante de la solicitud para su posterior pago a partir de la descarga de un folio que es con el que se realizan todos los trámites. La siguiente, por favor. Hay algunos escenarios que hemos previsto que creemos que son importantes de atender para cumplir con el principio de universalidad, tomando en cuenta los siguientes. La primera, en el caso de que la persona cuenta con acceso a Internet y además tiene una cuenta bancaria a su nombre, en ese caso la solicitud se puede realizar por el propio sistema a través de un depósito bancario en la semana posterior que ya se ha comentado. El segundo escenario es que si la persona tiene acceso a Internet pero no cuenta con una cuenta bancaria a su nombre, entonces se puede realizar la solicitud a través de la plataforma digital y se genera el folio para otra forma de pago, como les decía, con una orden que podría ser en ventanilla. También hay escenarios en donde una persona no tenga Internet, entonces puede acudir a cualquier oficina del DIF en el territorio nacional donde la van a apoyar para poder realizar todo el trámite. Y también, si se presenta un caso en el que la solicitante o el solicitante no cuenta con los documentos requeridos, puede acudir a las oficinas del DIF en todo el territorio nacional para que el área de trabajo social de esta institución pueda apoyarlos pueda corroborar esta situación y además apoyar en la asistencia en el trámite de estos documentos. Es una tarea que además el DIF realiza de manera regular. La última, por favor, solamente comentar, esta plataforma empezará a recibir las solicitudes a partir del día miércoles 2 de diciembre. Estamos invitando a todos a partir de ahora a poder ir recopilando la información que necesitan en caso de que soliciten el apoyo. La plataforma va a estar en esta página que es deudoscovid.go.mx, además de vínculos en todas las páginas de las instituciones a partir del día 2 de diciembre y a partir del día de hoy existe ya este correo electrónico apoyosdeudoscovid@dif.go.mx a donde se puede escribir para cualquier duda y aclaración. De aquí al miércoles 2 estaremos dando información sobre estas dudas, aclarando esto para que logremos el objetivo, pues que al final de cuentas este apoyo sea un gesto solidario con las familias que han tenido una pérdida irreparable por la pandemia y que hayan incurrido en estos gastos funerarios como un apoyo a su economía familiar. Sería todo por mi parte, señor presidente. Muchas gracias, buenos días. Con su permiso, señor presidente, compañeras, compañeros, señoras, señores. Bueno, informarles de dos cuestiones, la presencia internacional de México en esta materia y el avance en materia de vacunas. Sobre lo primero, la siguiente, por favor. Como ustedes saben, participó el señor presidente de la República el fin de semana en 2 sesiones de los líderes del G20, las 20 economías más grandes del mundo. En esa sesión, tanto el sábado como el domingo, el señor presidente planteó varios de las principales preocupaciones de México. La siguiente, por favor. Que me permito resumir muy brevemente en lo que compartió el presidente López Obrador. 5 lecciones que ha dejado la pandemia. La salud es un derecho humano, la primera. Fundamental que el Estado tiene que garantizar ese derecho humano y sin afán de lucro. La segunda lección es mejor prevenir que curar, evidentemente. La tercera, la familia es la principal institución de seguridad social. La cuarta lección, es necesario confiar en la responsabilidad de la gente y evitar medidas autoritarias. Incluso mencionó los toques de queda y medidas muy drásticas que han tomado algunos países. Y quinto, el rescate económico debe ser de abajo hacia arriba y no como se propone en las recetas tradicionales no liberales de arriba hacia abajo. Lecciones de esta pandemia. 2 propuestas principales: reducir los pagos de deudas, sean estos intereses o principal, capital, de las naciones pobres del mundo. Eso no se ha hecho. Se han hecho quitas parciales. Pero fue un planteamiento específico. Si realmente todos los países que participan en el G20 hacen valer lo que dicen, entonces habría que reducir los pagos de la deuda para todos los países, principalmente los pobres. Segundo, acceso de países de ingresos medios a créditos con tasas de interés equivalentes a las de los países desarrollados. Es decir, los países pobres o los países de desarrollo medio, ambos, tienen que pagar tasas de interés mucho más altas que las que están pagando los países desarrollados. Y por supuesto, insistió el señor presidente en la importancia de promover un acceso equitativo y oportuno a las vacunas, que ya, como ustedes saben, es inminente y ahora voy a entrar en ese tema. Me refiero enseguida al portafolio de México actual, que incluye productos de vacunas de alta efectividad. Como ustedes recordarán, hay 2 vías que se diseñaron por parte de México para estar en tiempo y forma y tener acceso a las vacunas. Una es multilateral, que es el COVAX, que ahí estamos participando, somos uno de los promotores principales, y los acuerdos con diferentes empresas que están avanzando en materia de vacunas. Hay 3 convenios de precompra de México, siguiendo las instrucciones del presidente. La primera, CanSino; la segunda, Pfizer; la tercera, AstraZeneca, que ustedes recordarán con apoyo de la Fundación Slim, se hizo un convenio con Argentina y está en curso. Esas 3 en la semana han presentado diferentes estudios. En síntesis, tienen efectividades muy altas, como se observa, y como ya dije, con los 3 tenemos acuerdo de precompra. En el caso de CanSino también hay fase 3 en México en este momento, y en el caso de AstraZeneca estamos avanzando para la producción y distribución desde México a toda América Latina. Respecto al avance de los estudios clínicos, fase 3 es la fase última para determinar por parte de la autoridad regulatoria si una vacuna funciona o no funciona, si es segura o no es segura. Entonces, en curso está CanSino, Janssen, esperamos que esta semana lleguen las primeras dosis y en cuanto autorice COFEPRIS, pues ya se puede iniciar este estudio de fase 3. Janssen es una empresa vinculada a Johnson & Johnson, más conocida en México, de origen norteamericana. Novavax, que ya presentó sus primeros documentos a COFEPRIS para la autorización, y CureVac de Alemania, que ya nos dijo que tiene interés en hacer un estudio clínico en México. De confirmarse todo esto que acabo de decir, estaríamos en las próximas semanas
semanas en México había 4 estudios fase 3. Me refiero a Cancino en primer lugar, que ya está en curso, donde estamos al día de hoy. Ahí se prevén 15,000 voluntarios en México, de los 40,000 que participarán a nivel global en este proyecto de vacuna. Se lleva a cabo conforme al programado, tengo el gusto de compartirles. El doctor Guillermo Ruiz Palacios del Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Subirán, es el investigador principal de este estudio. El día de ayer, por fortuna, la COFEPRIS autorizó 8 centros adicionales para realizar el ensayo clínico en México. Con esto suman ya 19 los centros autorizados. Recordarán que les había yo informado que serían 20. Tenemos ya 19 autorizados y que han pasado por un minucioso proceso de inspección. Me detengo en esto. COFEPRIS ha sido más estricta en México que en varios de los países del mundo, que tienen incluso estándares por lo regular más altos. ¿Por qué? Por la preocupación de la seguridad de la vacuna. Entonces, se han hecho visitas, se han hecho análisis muy minuciosos de cada centro de investigación que está participando. Son 16 entidades federativas en este momento: Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán. Son los que están participando. ¿Cómo se seleccionaron? Pues por parte de la empresa con sus propios análisis y dependiendo qué centro hay en cada entidad federativa, y así lo resolvieron. La vacuna, una vez que cuente con autorización de emergencia, sería enviada a México para hacer el llenado final y el envasado, tipo lo que estamos haciendo con AstraZeneca. Ya Cancino está por decidir con qué empresa mexicana va a hacer esto, y les puedo informar que los ensayos en Arabia Saudita, Rusia, Pakistán están en curso también. Entonces, eso es Cancino. Luego, Pfizer. Es una vacuna de origen norteamericano, es una empresa asociada entre Pfizer, norteamericana, y BioNTech, alemana. El 20 de noviembre, Pfizer ingresó su solicitud de aprobación de uso de emergencia a la FDA de los Estados Unidos, el equivalente a COFEPRIS en Estados Unidos. Se espera que aproximadamente el 10 de diciembre reciban su autorización. Esa es la expectativa. Claro que puede variar, depende de lo que decida la FDA. Y después de 4 días de que reciban la autorización, inicie el programa de vacunación en Estados Unidos. Es decir, estaríamos entre el 14, 15 y 16 de diciembre. En México, el día de hoy, la COFEPRIS va a recibir información de Pfizer sobre las indicaciones o instrucciones para el proceso de vacunación, método de entrenamiento para quienes participen, del personal de salud y la definición de características del expediente requerido para México, que son documentos o manuales que les pide COFEPRIS. Mañana, 25 de noviembre, Pfizer va a ingresar el expediente técnico a la COFEPRIS para el inicio de su análisis, como lo hizo en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar después? Bueno, aquí hicimos una gráfica del proceso logístico que ilustra cómo funciona desde la planta Pfizer hasta México. Entonces, estimamos en 5 días hábiles el que pueda llegar esta vacuna a México. Tienen ustedes en esta gráfica, en primer lugar, marcado con número 1, la planta en Estados Unidos o en Europa a definir por Pfizer qué planta va a utilizar. El día 1 se va a mandar vía aérea hacia México para que llegue el día 3 aproximadamente a México. Día 4 es el proceso de desaduanización. Lo estoy simplificando mucho porque son trámites a veces complejos y es por razones de seguridad, se tienen que hacer. Se manda entre el día 4 y 5 a los centros de distribución para llegar finalmente al punto de vacunación, que es el compromiso con Pfizer. Es decir, vamos a hacer todo este proceso hasta llegar a los puntos de vacunación que señale la Secretaría de Salud. Me dice el doctor Alcocer que esto ya lo tienen muy avanzado y se presentará muy pronto. Lo que se denomina no el plan general de vacunación, sino el más específico, porque mucho depende del tipo de vacuna que se vaya a aplicar. Por ejemplo, esta tiene 2 dosis, necesita una cierta temperatura, en fin, tiene una serie de características. Ya con esta confirmación de fechas, el doctor Alcocer tiene listo su plan de vacunación, cosa que celebramos. Es una muy buena noticia para México. Es decir, vamos a empezar con una distancia muy breve respecto a Estados Unidos y Alemania, que fue la instrucción que nos dio el presidente. La siguiente es, ¿qué avances hay en el proyecto de AstraZeneca Oxford? Bueno, como ustedes saben, se dio a conocer ya la efectividad, que es muy alta. No se han detectado efectos secundarios graves en la información que nos han compartido. Están entregando todo el tiempo reportes. La distribución logística es más sencilla relativa si lo comparan con otras vacunas, porque es entre -2 y -8 grados la temperatura que se requiere. Como recordaremos, esta vacuna no tiene fines de lucro. Las pruebas clínicas se han realizado en Japón, Rusia, Estados Unidos y la Gran Bretaña. El antígeno de esta vacuna está siendo producido en Argentina y ya está listo el equipo mexicano para recibir y hacer posible que tengamos esta vacuna en tiempo y forma. Y la transferencia de tecnología se ha llevado a cabo gracias al apoyo de la Fundación Carlos Slim, a quien le agradecemos por su respaldo en este proceso, pero vamos en tiempo. Entonces, en síntesis, pues es inminente que si todo esto sale como hemos dicho y la autoridad regulatoria considera que se puede aprobar, como esperamos se apruebe en Estados Unidos y en Europa, México estará en diciembre también iniciando su proceso. Muchas gracias y es cuanto, señor presidente. Bueno, pues esta es toda la información. Consumió bastante tiempo, pero es algo muy importante. No tenemos lista, de modo que comenzamos contigo. Pero habíamos dicho que vamos a hacer después. Gracias. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todo el gabinete que nos acompaña, compañeros y compañeras de los diferentes medios. Presidente, traigo 2 temas en especial que quiero comentarle, a ver si nos puede ayudar. En su firme compromiso de combatir la corrupción hasta erradicarla, ¿qué avances hay en el ámbito sindical? ¿Cómo va el caso de Romero de Champs? ¿Y qué nos puede comentar respecto a la investigación que tiene Martín Esparza por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera? Hay un reportaje que documenta que ya le congelaron sus cuentas. ¿Qué nos puede comentar al respecto? O si fuera posible que también pudiera estar aquí el jefe de la Unidad Financiera, Santiago Nieto, para que nos pudiera hablar del tema. Y si me permite, ahorita una segunda pregunta. Bueno, pues yo pienso que en este caso del combate a la corrupción y la situación en los sindicatos, es mejor, como tú mismo lo propones, que esté Santiago Nieto. Vamos a invitarlo. Ayer también salió el tema sobre las cuentas congeladas, entonces que venga a exponer aquí la semana próxima, si les parece. Muy bien, gracias. Y por otro lado, señor presidente, los comuneros de la Comunidad Indígena Agraria de Santa Cruz, Atizapán, del Estado de México, desean hacerle de su conocimiento que esta comunidad está siendo despojada de una superficie de más de 300 hectáreas de tierra comunal por la empresa inmobiliaria Vázgar de Toluca S.A.D.C.B. en coordinación con el representante de bienes comunales. Este representante ha firmado un convenio agrario anulando el proceso de restitución de tierras comunales con número de expediente
MX 655/2013. En el Tribunal Agrario Distrito 9, en Toluca, de Estado de México. El mencionado convenio básicamente le permite todas las facilidades a esta empresa para construir un conjunto habitacional de 2.500 casas en las tierras comunales de Santa Cruz Atizapán. Una lucha de más de 400 años se perderá por un representante comunal que traiciona, usurpa y vende lo poco que le queda a esta comunidad y sus tierras. Señor presidente, los comuneros cuentan con por lo menos 4 expedientes que sustentan dicha acusación al mencionado representante y le solicitan su intervención para que, de ser posible, los pueda recibir el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de la SEDATU, Román Meyer Falcón. También es importante recordar que la arqueóloga y antropóloga mexicana de origen japonés Yoko Shigyura Yamamoto encontró varias piezas arqueológicas en las que de lo que era esta laguna, piezas que en este momento están en resguardo y que son unas joyas que merecen estar en un lugar de origen ahí mismo en Santa Cruz Atizapán. La comunidad está dispuesta incluso de ceder una parte de estas tierras para que se haga un museo y se puedan exhibir estas piezas. Es todo y gracias, señor presidente. Muy bien, pues vamos a que los reciba Román Meyer, como lo están solicitando. Ahí está Leticia Ramírez, de Atención Ciudadana, se ponen de acuerdo. Y lo mismo sobre los hallazgos, las piezas de arqueología. A ver, nada más. Buenos días, presidente. Buenos días, funcionarios. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, el Imparcial de Sonora, la Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Tengo una pregunta sobre la pandemia. El Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington indica que en México las muertes por COVID podrían llegar a 145,000 en marzo próximo y en el peor escenario a 152,000. ¿Qué opina de esta medición? Y preguntarles si hay un plan para evitar este escenario y si la vacuna podría jugar un papel importante para evitar estas cifras. Sería mi primera pregunta. Bueno, nosotros no deseamos eso, desde luego. Estamos trabajando para que disminuya el número de fallecimientos. Ya lo expliqué en una ocasión. Logramos evitar que se saturaran los hospitales. Ahora, a pesar de que en algunos estados hubo incremento en los casos, hemos mantenido camas, equipos médicos, siguen los trabajadores de la salud actuando con mucha responsabilidad, mucho humanismo. Eso está resuelto, es decir, no hay ningún riesgo de que nos rebase la pandemia y que no tengamos en dónde atender a los enfermos. Lo que se está buscando ahora en una nueva fase es que podamos reducir el número de fallecidos, que los que se infecten, quienes tengan este virus, al ir de manera oportuna a los hospitales, reciban la mejor atención. Siempre se les ha atendido bien, pero ahora estamos buscando que se perfeccione la atención a los enfermos, con los mejores hospitales, con los mejores equipos, con los mejores médicos. Entonces, de esa manera pensamos que vamos a disminuir el número de fallecidos. Esto se está viendo en Europa y en otras partes, en donde a pesar de que hay más contagios, hay menos fallecidos, proporcionalmente hablando, ¿no? O considerando que pueden haber más contagios, pero no necesariamente más personas pierden la vida, que es lo que nosotros estamos buscando. Sobre los pronósticos, pues vamos diariamente informando aquí lo que sucede. El doctor Hugo López-Gatell sigue llevando a cabo esta tarea tan importante. Además, él desempeña muy bien esta función de informar, de orientar a la población y se va avanzando. Sobre las cifras, sobre los datos, pues primero es una situación muy dolorosa, ¿no? El estar dando cifras y diría no agradable, porque no son números, son personas, son familias, es sufrimiento. Y se presta mucho también al amarillismo que en nuestro país ha prevalecido, como en todo el mundo, lo considero, o en la mayoría de los países del mundo. En Estados Unidos, los principales diarios llevan su registro de fallecidos, en todos lados. Entonces, se presta mucho al amarillismo, al tráfico con el dolor humano, incluso hasta con propósitos políticos, para demeritar el trabajo de los gobiernos. En el caso de nosotros es evidente, como la mayoría de los medios dejó de recibir las cantidades de dinero que se les entregaban anteriormente y están muy molestos porque se está llevando a cabo una transformación, se está acabando con la corrupción, pues entonces se aprovechan de esta circunstancia para hacer amarillismo en el periodismo, ¿no? Y en los medios de comunicación. Es muy difícil por eso ubicar sobre la situación de México con relación a otros países, porque de manera inmoral el periódico El País de España hace un artículo que supongo lo prepararon con mucha anticipación para esperar que pasáramos de los 100,000 fallecidos. O sea, lo estaban trabajando unos días antes, todo un equipo, para que cuando se llegó a más de 100,000 sacaran el artículo. Y hablan de que son muchos los fallecidos en México, titulan País roto, cuando en España, proporcionalmente a la población, son más los fallecidos que en México. Es ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. ¿Pero por qué actúa así el País? Porque es el periódico de las empresas españolas que hicieron su agosto en México durante el periodo neoliberal, que se dedicaron a saquear al país durante el periodo neoliberal. Y como ahora no se permite ese saqueo, porque México no es tierra de conquista, hay toda una campaña de desprestigio en contra del gobierno de México. Puedo decirles que
de acuerdo a datos, aunque es, repito, algo muy triste. No deberíamos de estar haciendo comparaciones, porque en España y en cualquier país el pueblo sufre y merecen respeto todos los pueblos de todos los países del mundo. Pero por esta actitud irresponsable de los medios amarillistas, pues tengo que decir que hay más fallecidos en otros países de Europa, para no mencionar uno por uno, y en países de América que los fallecidos en nuestro país, de acuerdo a la población de México. Pero eso nosotros no lo vamos a dar a conocer. Sin embargo, existe la información de instituciones serias que presentan diariamente cuál es el comportamiento de los fallecidos por COVID en el mundo. Entonces deseamos de todo corazón pues que la gente no sufra, que no padezca, porque pues son nuestras familias, son las familias de nuestros amigos, de nuestros conocidos, y son las familias de México y del mundo, y no hay cosa más sagrada que la vida. Entonces sí es un tema difícil de manejar, pero también con mucha responsabilidad podemos informar de lo que estamos haciendo. Yo creo que se está trabajando bien desde el principio, que se tomaron las medidas adecuadas, la gente se portó muy bien, se ha portado muy bien. Por eso, hasta en el G20 planteé de que se debe de garantizar la libertad, de que cuidado con los afanes autoritarios, con los toques de queda, no imponer, convencer, nada por la fuerza, porque cualquier autoridad se siente con prepotencia, se siente con ínfulas de poder para querer limitar las libertades de los ciudadanos, pensando que el ciudadano es menor de edad. ¿Por qué no pensamos que el ciudadano es responsable y que es consciente y que sabe lo que le conviene y lo que no le conviene? Y aquí en México está demostrado que la gente se ha portado muy bien a la altura de las circunstancias. Sin embargo, a ver, no traes cubreboca, puedes ir a la cárcel. O medidas excesivas, que además no está demostrado del todo su efectividad. Muchas veces se llevan a cabo para exaltar la actitud autoritaria de un funcionario. Hay que confiar en la gente. En el caso de nosotros, caso de México, la gente se ha portado muy bien. Los médicos, las enfermeras, bueno, son héroes, son heroínas, a pesar del tiempo, de la fatiga. Ahí están. Ayer que se conmemoró un aniversario más de la creación, fundación de la Armada de México, se hizo reconocimiento a todo el personal de sanidad militar, porque han estado ayudando tanto la Secretaría de la Marina como la Secretaría de la Defensa Nacional y de todas las instituciones de salud. Y vamos avanzando. Esto que se informa sobre las vacunas, pues es alentador. Esto va a ayudar hacia adelante. México es pues de los promotores mundiales de que la vacuna se distribuya con equidad. Hemos hecho también un esfuerzo porque tenemos afortunadamente finanzas sanas para que no nos falten los recursos que se requieren para atender la pandemia. Tenemos disponibilidad de recursos para la vacuna, para comprar las dosis que se necesiten. Va a ser gratuita, va a ser universal. No tenemos problema de falta de recursos. En fin, ahí vamos. Eso es lo que puedo contestar. Nos pueda explicar un poco cómo ayudaría, si ya en diciembre se va a empezar a aplicar la vacuna, y me imagino yo que de aquí a marzo, cómo ayudaría para disminuir las defunciones, los fallecimientos, o sea, cómo va hasta ahorita, ¿no? Con mucho gusto. Gracias, presidente. Gracias, Sheila. Esto es algo muy importante y muy interesante de conocer y que todo el público lo conozca de una manera clara y con fundamento en la ciencia de la salud pública. Las vacunas, en general, un concepto básico. Las vacunas son un mecanismo para que las personas, también hay vacunas para animales, por supuesto, pero en este caso las personas, desarrollemos una respuesta inmune. ¿Qué quiere decir esto? La capacidad de protegernos respecto a infecciones, en este caso COVID-19. Las vacunas son específicas, se diseñan y se fabrican para ciertos microorganismos, de modo que la vacuna contra COVID protegerá contra el virus SARS-CoV-2 causante de COVID. Otras vacunas contra otras enfermedades, por ejemplo contra la influenza, no protegen contra el COVID. Planteamientos básicos. La idea básica de una vacuna es: se introduce en el organismo alguna sustancia del agente infeccioso, en este caso el virus SARS-CoV-2, que es capaz de provocar la respuesta de defensa, la respuesta inmune, pero no es capaz de provocar enfermedad. Entonces, el primer elemento que todo el mundo tiene que tener claro es: la vacuna es incapaz de producir enfermedad, es capaz de fomentar una respuesta de defensa contra la enfermedad. Para los propósitos de las vacunas, de aquí en adelante voy a referir exclusivamente a la de COVID-19, son proteger de varias situaciones que se pueden presentar. Lo primero es que se puede presentar la infección, se puede presentar la enfermedad, hay personas con infección sin enfermedad, se puede presentar la forma grave de la enfermedad, hay personas con enfermedad, pero es la forma leve, 85% de las personas, y por supuesto también pueden proteger de los desenlaces más graves como la defunción. Adicionalmente, se desea que una vacuna proteja respecto a la transmisión. En la medida en que una persona esté vacunada, puede ser que no propague los virus, no solo por el hecho de que no se enferme, sino por el hecho de que no se infecte o muy rápidamente, aun cuando se infectara, elimine los virus. ¿Por qué es importante tener conciencia de esto? Porque los objetivos específicos de la vacunación se podrán establecer en todos los países del mundo cuando se conozcan las propiedades de las vacunas. Ha habido en estas últimas semanas especulación sobre que algunos países ya están listos con programas de vacunación y México quizá todavía no. Que quede claro, no es la situación. Hay varios países, Alemania, Reino Unido, Francia, varios estados de Estados Unidos, Canadá, que han hecho públicos planes preliminares de vacunación. México está en lo mismo. México ya tiene un plan preliminar, lo comentamos aquí, desde el 14 de septiembre tenemos un plan preliminar.
Y tenemos ahora una segunda versión de la que estamos afinando detalles sobre la logística del uso de la vacuna. La logística es todas las condiciones que se requieren para que la vacuna finalmente llegue a las personas. Entonces, esos planes se están detallando de acuerdo a las propiedades de las vacunas. Pero vamos igual. Hemos comentado en otras ocasiones, tenemos en México el privilegio de tener un grupo asesor del Programa Nacional de Inmunizaciones, compuesto por 22 personas de altísima competencia científica, expertas y expertos en múltiples campos: las enfermedades infecciosas, la inmunología, las políticas de salud, economía de la salud, ética, derechos humanos, igualdad de géneros, etc. Es un grupo realmente de personas muy preparadas. Este grupo, por cierto, lo preside la doctora Silvia Puche, una experta en enfermedades infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública, y también participa en él quien preside el grupo asesor de inmunización de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Alejandro Cravioto. Él es un experto mexicano, ampliamente reconocido, y bueno, qué fortuna si tenemos en México al presidente del comité que asesora a la OMS, pues tenemos la fortuna de que también participe en nuestro comité. Entonces vamos a muy buen curso, y esto lo que nos permite es ver cuáles son los escenarios reales de tener la vacuna y poderlo contemplar en toda el entusiasmo, lo que puede ser, y en toda mesura lo que falta por detallar. Las compañías que fabrican las vacunas tienen que completar los estudios clínicos. En México y en todo el mundo nadie puede darle registro sanitario a una vacuna que no haya probado seguridad, en primer lugar, y eficacia. Dependiendo del tamaño de la eficacia, se sabrá cuál es su mejor uso. Hasta el momento, las vacunas que se han hecho público, su eficacia, con resultados preliminares, se ven muy prometedoras. Eso nos entusiasma absolutamente a todas las personas. Qué bueno que haya datos preliminares de altas eficacias. En su momento, cuando terminen los estudios, se conocerá la medida real de esa eficacia y su consecuente efectividad. La efectividad es cuando ya se usa en condiciones reales. Y cuando las compañías terminen sus estudios, irán presentando sus expedientes de solicitud de autorización sanitaria. En el caso mexicano estamos con un dispositivo especial en COFEPRIS para facilitar todo el proceso sin dilación. Se tiene que conservar el rigor científico, el rigor técnico, los estándares que garanticen la seguridad, pero no se puede trabar en burocracias. El presidente nos instruyó hace varios meses facilitar todo el proceso, reorganizamos el proceso en COFEPRIS, de modo que se tenga toda la facilidad respecto a lo que implicaría trámites, pero también todo el rigor técnico y científico respecto a la garantía de seguridad y de estimación de la eficacia. Finalmente, si las compañías empiezan a tener listos sus resultados, empiezan a someter los expedientes de solicitud de registro. Y además, si las compañías con las que se contrate la adquisición de vacunas en México tienen la capacidad real de surtir al mercado mexicano, excelente. En cuanto tengamos el producto, podrá ser utilizado. Deseamos fuertemente, en el caso de Pfizer y en el caso de CanSino, que han hecho la oferta de que podrían tener todas esas condiciones listas en diciembre, que se tenga a tiempo, que se haya presentado toda la documentación importante para la seguridad y la eficacia a tiempo, que se tenga el registro sanitario a tiempo y que se pueda utilizar inmediatamente. Por parte del gobierno mexicano está no solo toda la disposición, sino toda la intención, pero además toda la capacidad de hacerlo. Gracias. Gracias. Una pregunta rápida, aprovechando que está el canciller Marcelo Ebrard. Bueno, pues ya están en puerta las fiestas decembrinas y hay aumento del nivel de riesgo de COVID en algunas entidades federativas. ¿Habrá algún tratamiento especial para el cruce de paisanos en la frontera? ¿Estarán prohibidos los cruces no esenciales a México? ¿Y cuál sería la indicación a quienes planean visitar el país y cruzar por la frontera norte? ¿Cuál sería esta indicación? Y, presidente, no sé si nos puede adelantar un poco si ya tiene el plan de su gira por Baja California, si la va a hacer este fin de semana y si nos pudiera detallar un poco la gira. Se va a continuar con las restricciones a viajes no esenciales. Como decía yo la otra ocasión que me hiciste favor de preguntar algo similar hace unas semanas. Dependiendo del semáforo de salud que determina la Secretaría de Salud, pues se restringen o no los intercambios, los viajes no esenciales. Entonces, eso se va a mantener por lo que veo hasta ahora lo que se prevé en ese semáforo. Además, tenemos que tomar en cuenta la situación en los Estados Unidos, donde ha habido un aumento, no en todos los puntos fronterizos, pero sí en varias zonas de Estados Unidos. Entonces, el pronóstico es que se va a mantener. Y para las personas que vienen, nos instruyó el presidente que hiciéramos un programa con el Instituto Nacional de Migración y otras autoridades que tienen a su cargo esa competencia para tomar todas las precauciones respecto a las y los mexicanos que van a visitar a sus familiares en este fin de año, igual que lo estamos haciendo todos los demás ciudadanos. Eso es lo que se tiene previsto. La precaución, el seguir las indicaciones que nos está dando la Secretaría de Salud, el uso de cubrebocas, la sana distancia, pues todas las medidas de protección que nos han recomendado las autoridades de salud. Sí, vamos a la gira del fin de semana a Baja California. Vamos a visitar los 6 municipios de Baja California: Mexicali, Tecate, Ensenada, San Quintín, Rosarito y Tijuana. Vamos a estar allá del viernes a domingo. Ya se está terminando de elaborar el programa. Aprovecho también que me preguntas para decirle a la gente que no podemos hacer grandes concentraciones, precisamente para no contagiarnos, guardar la sana distancia, que vamos a poder comunicarnos con todos a través de internet, que vamos a tener actos, pero con pocos participantes. Por lo mismo, tenemos que seguirnos cuidando y vamos también a estar recibiendo todas las peticiones, planteamientos que se nos hacen, como en todas las giras. Lo que procuramos es atender a la gente y dar a conocer lo que se está haciendo en cada municipio, que se ha hecho, que se va a hacer en el futuro, recoger los sentimientos de la gente, sus peticiones, sus demandas, los problemas que hay. Sobre todo eso tratamos.
va a ser Mexicali. Vamos a empezar en la capital porque vamos a suscribir un convenio, lo adelanto, para extender los apoyos a la zona fronteriza 4 años más. Entonces vamos a suscribir ese convenio en el Palacio de Gobierno de Baja California. Vamos de este lado, ustedes dos. Y atrás nos vamos. Gracias, presidente. Buenos días. Primero una duda de lo expuesto hace un momento sobre los apoyos a servicios funerarios. ¿Qué va a pasar con aquellos casos que en el acta de defunción no se especificó que la causa de muerte fue COVID? También habría la posibilidad de que aquellas personas que quizá hubo sospecha, pero que no se especificó en el acta que fue por esta enfermedad, se le pudiera entregar el apoyo. Muchas gracias. En estos casos, por eso comentábamos de la importancia del trabajo entre diferentes instituciones, porque en principio tenemos un grupo de personas, de mexicanas y mexicanos fallecidos y que están confirmados y que se reportan todos los días. Aquí hay que destacar algo, que no todo el que lo solicite necesariamente es beneficiario, por diferentes razones, ya sea porque efectivamente el acta de defunción no establece que el fallecimiento fue por COVID, y también que no todos los que son potenciales beneficiarios necesariamente van a ser solicitantes, por diferentes razones también, alguien que no desee solicitarlo o diferentes cuestiones. Entonces, lo que se establece aquí es el cruce de bases y en particular, en este caso, el CISBER, que es la base de datos de la Secretaría de Salud, en donde todas las instituciones pues vamos cargando estos datos. Ahora, efectivamente pueden existir algunas controversias de alguien que plantee, aunque no lo establezca el acta de función, que tiene que su familiar falleció por COVID y que posea, por ejemplo, una prueba confirmatoria de la enfermedad. También esos casos están establecidos en los lineamientos de cómo se resolverían a partir de la consulta tanto en esta base de datos como también en la base de datos de defunciones. Entonces, pues es un esfuerzo grande y por eso estamos estableciendo estos periodos de tiempo, pues para que se puedan resolver todas las posibles controversias en ese sentido. Es decir, que sí habría posibilidad de que un familiar que solicite este apoyo y que el acta de defunción no se especifique que fue por COVID, quizá por alguna enfermedad respiratoria grave o sospecha de COVID, se crucen las bases de datos y se le pueda dar el apoyo. Tendrá de cualquier manera que proporcionar el acta de defunción. El acta de defunción con la CUR podría utilizarse para verificar en el CISBER si la razón de fallecimiento fue por COVID, ya que existe una prueba confirmatoria. Pero también hay que decirlo, en el caso de que ni el acta de defunción ni exista el registro en el CISBER, pues entonces no se otorgaría el apoyo. Gracias. No, en ese caso tampoco no sería considerado así porque no se están sumando en el CISBER. La Secretaría de Salud de la ciudad dijo que había al principio 24,000 casos más o menos de neumonía típica por el desconocimiento del virus. Sí, si fueran estos casos, si fueron reportados en el CISBER ante la Secretaría de Salud y están en esa base de datos, lo que se hace es una compulsa. Y si está identificado a partir de la CUR, entonces sí estaría considerado ahí. Pero hay que decirlo, hay casos en donde no están registrados en el CISBER, no está establecida así la razón en el acta de defunción y esos casos pues simplemente no serían considerados. ¿No se corre el riesgo de que miles de personas que quizás sus familiares fallecieron por una sospecha de COVID, que no hubo confirmación, que no hubo tampoco prueba, queden sin la posibilidad de solicitar el apoyo? El asunto es que en todas las instituciones, todos esos casos son sometidos a un comité y en esos casos se suman o no a la base del CISBER, que es la que se reporta todos los días. Entonces, hay muchos casos, sobre todo efectivamente al inicio, que después de haber sido sometidos en los comités, fueron enviados a la Secretaría y están contabilizados. En esos casos no debe de haber preocupación. Ahora, conforme fue avanzando efectivamente las semanas, los meses y hubo una identificación mucho más clara, entonces esos casos dejaron de ocurrir con esa frecuencia. Pero también quiero insistir en esto, hay casos en donde no fueron considerados ni por el comité, las instituciones no la reportaron al CISBER porque no se consideró que fueran enfermedades por COVID y entonces pues esas no van a encontrarse en esta base. Pero la verdad que la mayoría de los casos ha ido siendo depurada y están en el registro que se presenta todos los días aquí a las 7 de la noche. Gracias, presidente. Si me permite, otros dos temas. El día de ayer en la noche recibió a representantes del sector empresarial para hablar de esta iniciativa del outsourcing. ¿En dónde habría la flexibilización para modificar esta iniciativa de ley? Se habla de la posibilidad de modificar, por ejemplo, los términos de las sanciones, de no elevar, digamos, a un delito grave esta práctica del outsourcing. ¿En dónde pudiera haber cambios? Ayer se inició un proceso de consultas y de intercambio de opiniones entre las distintas dependencias del gobierno federal, porque para la elaboración de la iniciativa que regula lo de la subcontratación o el llamado outsourcing, participaron el SAT, la Procuraduría Fiscal, el Seguro Social, la Consejería Jurídica, en fin, varias instituciones. Fue un trabajo coordinado, conjunto de las instituciones. Entonces ayer estuvieron los representantes del sector empresarial y todas las cámaras
fue un buen encuentro y se acordó que a partir de hoy empiezan a revisar toda la iniciativa. Los funcionarios a explicar el contenido, las razones y también a escuchar los puntos de vista de los representantes empresariales. Esto pensamos va a llevar toda esta semana y tenemos de nuevo una reunión ya definitiva para el lunes en la noche. Se decidió estar en sesión permanente, como se dice en el lenguaje parlamentario. Es un encuentro de todos los días para hacer una revisión. Entonces no se sabe todavía en qué termine este diálogo constructivo para que se llegue a un arreglo. Nosotros lo que queremos es que se proteja a los trabajadores, se los hicimos ver anoche. No queremos que con estrategias que se crearon durante el periodo neoliberal se deje sin prestaciones a los trabajadores, que se les liquide, que se les cancele el contrato en noviembre para que en diciembre ya no estén recibiendo aguinaldos, no estén recibiendo la parte que les pueda corresponder del reparto de utilidades y otras prestaciones, y que luego los vuelvan a recontratar. Se nos hace eso no solo injusto, sino inmoral, y así se los hicimos ver, y ellos están en un plan de que quieren ayudar, no están en contra de los trabajadores o de que haya justicia. Les preocupa el que les vaya a significar pues tener que contratar de manera directa, permanente a trabajadores, y el que puedan haber sanciones, ¿no? Sobre todo que se apliquen de manera discrecional, autoritaria. Les garantizamos que eso no va a suceder y se está dialogando y se va a llegar a un acuerdo. En todo esto, pues siempre son pocos los que actúan mal con todo. Se creó este mecanismo de la subcontratación en el periodo neoliberal y empezaron a abusar del mecanismo al grado, se los dijimos ayer, que habían empresas que contrataban personal y que una empresa llegaba a manejar 200,000 trabajadores. Eso no pasa en ningún lugar del mundo, porque nuestros adversarios, los expertos en todo, hablan de que estamos cancelando o impidiendo una práctica que se aplica en todo el mundo. Pues sí, puede aplicarse en todo el mundo lo de la subcontratación. Aquí también, para ciertos casos, la iniciativa contempla la posibilidad de que exista subcontratación para trabajos especializados, pero en ningún lugar del mundo, me gustaría dejarles eso de tarea, hay una empresa con 200,000 trabajadores que al mismo tiempo maneja facturas, porque iban de la mano este procedimiento de subcontratación con las facturas falsas, y era evasión, y era afectar a los trabajadores y corrupción. Entonces vamos a llegar a un acuerdo que se proteja a los trabajadores, que no haya defraudación y que al mismo tiempo pues se den facilidades a las empresas. Parte de estas facilidades podría ser que entre en vigor esta necesidad de regular el outsourcing por parte de las empresas en un año, por ejemplo, a partir de 2021 y no en 2020. Ya no se puede seguir deteniendo esto, no se puede seguir tolerando irregularidades. Todo esto que pasa en los diciembres, ¿no?, que hemos aquí dado a conocer, que en diciembre, como si sucediera algo extraño, más allá de lo normal, se pierden 300, 400,000 empleos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo? ¿El Seguro Social? ¿A qué atribuyes tú? A ver, explícalo. Así es. Efectivamente, como lo ha mencionado el señor presidente, hay una parte de la subcontratación que tiene que ver con trabajos especializados y demás. Aquí lo que ha ocurrido es que toda la nómina de toda la empresa está alojada en una empresa diferente. Y eso es lo que difícilmente encontrarán, perdón que les adelante la tarea, pero en otra parte del mundo. Eso no ocurre. Ahora, las caídas de diciembre, cuando se observan con detalle, alguien puede decir que son producto de la estacionalidad. Es decir, que hay actividades económicas que tienen un decremento de su actividad y contratan a menos personas. Sin embargo, hay una situación. Cuando analizamos estas caídas, primero, la mayor parte de estas empresas dan de baja a la mayoría, si no es que a toda su plantilla de personal, y la vuelven a contratar en enero. Esto no es estacionalidad. Esta es una práctica que tiene que ver justo con cuestiones tanto fiscales o de pago de obligaciones a la seguridad social, pero que afecta directamente al trabajador, porque aunque lo vuelvan a contratar, interrumpen sus semanas cotizadas, interrumpen varios elementos. Segundo, esto no ocurre en las pequeñas empresas. Las pequeñas empresas, por más estacionalidad, no dan de baja a su plantilla laboral en diciembre. Esto ocurre en grandes empresas. Y el tercer elemento que hablan de esta muy mala práctica que va en detrimento de los trabajadores, que las empresas que incurren en ella, además de que son empresas grandes, están en la clasificación de servicios para empresas. Es una clasificación que efectivamente está en la ley del Seguro Social, pero que no determina específicamente qué tipo de servicios. Los servicios que en realidad son los servicios de nómina, son los servicios de subcontratación, y eso es lo que de verdad pues es de una enorme afectación. Es cierto que puede haber algún grupo de empresas que contrata más personal en noviembre y que en diciembre los da de bajas, como por ejemplo las empresas de tiendas departamentales, pero las empresas de tiendas departamentales no tienen este tamaño de 300,000 o 320,000 trabajadores. En la gran mayoría de los casos, insisto, son prácticas de manejo de nómina de los que sí efectivamente existen en el mundo, pero no con los abusos y con las afectaciones que tiene para el personal. ¿Qué es lo que termina ocurriendo con esto? Pues los periodos de cotización se interrumpen, aunque vuelvan a ocurrir después. Si una persona es liquidada, no puede acudir a los derechos
derechos que le corresponden, además muchas veces también pues, se evita el pago del aguinaldo. Entonces, lo que más explica esta caída no es la estacionalidad de los ciclos económicos, lo que más le explica es prácticas de subcontratación abusiva que afectan directamente al trabajador y también la economía, las finanzas de las instituciones, de la tesorería, digamos, de la recaudación pública y desde luego de la seguridad social. Pero sí, hay buen ambiente de diálogo con los representantes empresariales y se les está escuchando y ellos no tienen la intención de proteger a quienes abusan de este mecanismo. Eso fue lo que se acordó y por eso se abre la posibilidad de revisar toda la iniciativa para convencer de que hace falta y en el caso de que se tenga razón hacer las modificaciones, o sea, tener capacidad para rectificar, no caer en la autocomplacencia. Primero que nada, muy buenos días, señor presidente. Es un placer conocerlo en persona. Yo vengo del sureste de la República Mexicana, para especificar del estado de Campeche. La primera pregunta que tengo que hacer es en base a lo siguiente. En julio del 2019, el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, denunció ante la FGR al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, el mismo que aseguró en Campeche que lo iba a educar y se ha referido a usted como un ladrón y un bandido. En la denuncia que presentó el exgobernador de Oaxaca por anomalías en su declaración 3 de 3 y por un probable enriquecimiento ilícito del exmandatario, señala que el valor de los 16 inmuebles que adquirió Alejandro Moreno Cárdenas entre 2012 y 2015 en Campeche no coinciden con el valor comercial de los mismos según la temporalidad en que fueron comprados, existiendo una diferencia superior a los 103 millones de pesos. La pregunta es, en base a esto, si usted sabe o tiene conocimiento cómo va la investigación de la FGR ante esta denuncia. Y lo pregunto con todo respeto, ya que es de suma importancia conocer de esto para el estado de Campeche. Bueno, pues no te voy a poder responder porque es un asunto que tiene que ver con la cuestión electoral, porque estamos ya en temporada de elecciones y no quiero opinar, me reservo mi derecho a opinar. Si está en la Fiscalía, corresponde a la Fiscalía, ¿sí?, atender el asunto. Acerca de lo que dijo de mí o han dicho de mí adversarios, que no enemigos, porque no tengo enemigos, ni quiero tenerlos. En otros tiempos, yo ya me olvidé, yo no odio. Cuando se dice ni perdón ni olvido, yo digo olvido, no, perdón sí, porque no podemos vivir con amargura, tenemos que ser felices. Entonces, pensar hacia adelante. Si yo les cuento aquí la historia de tantos años de lucha en la oposición, de dirigentes políticos que enfrentamos, que nos cuestionaron cuando éramos opositores, ¿no? Fuertísimos, figuras políticas, ¿no?, que ahora incluso algunos están con nosotros, porque no podemos quedarnos anclados, ¿no?, en los tiempos. Tenemos que pensar en que todos cambiamos, todos podemos mejorar. Siempre pongo el ejemplo de cómo conservadores como José Clemente Orozco, gran muralista, se volvió revolucionario. Orozco era periodista, caricaturista, además de gran pintor en el Porfiriato, y dibujaba a Madero como pigmeo y a Porfirio Díaz como gigante. Ahí están las caricaturas, ahí en el Estanquillo, que es un museo de arte popular, donde están pues las piezas y documentos y figuras que donó Carlos Monsiváis, que fue reuniendo a través del tiempo, se volvió un museo. Ahí está esa caricatura, por ejemplo. Y miren después Orozco, extraordinario, ¿no?, defendiendo a los humillados en contra de la dictadura, en contra de Huerta, en contra de el autoritarismo. Monseñor Romero, en Nicaragua, en Salvador, lo mismo, un obispo moderado, vamos a decir, y ante la realidad que está habiendo del sufrimiento del pueblo, se define, toma partido por los humildes, por los pobres, y lo asesinan por eso. Entonces, también gente que lucha de manera consecuente, pero se cansa y luego se traicionan a sí mismos, claudican. Gente que incluso viene de partidos de izquierda o desde antes, de movimientos estudiantiles, que fueron a la cárcel, que fueron perseguidos, y luego se les olvida todo eso y se vuelven conservadores y son, pero ultraderechistas, por varias razones. Se cansan de ser como eran. Entonces, por eso al dirigente hay que juzgarlo a partir de que deja de existir. Ahí se le puede juzgar. Mientras viva, pues puede fallar, puede dejar de ser consecuente. Ya dejando de existir, pues ya viene el juicio histórico, ¿no? Ya entonces sí se puede hablar de cómo se comportó el dirigente de una organización o un dirigente político, ¿no? Entonces al final, no ocuparnos de eso, que lo haga la Fiscalía si es que existen denuncias y cuidarnos mucho todos porque estamos ya en temporada de elecciones. Hace unos días me preguntaron sobre Guerrero y allá van a elegirse autoridades, pero sobre todo va a haber elección de gobernador y hay como 10 aspirantes que legítimamente quieren
quieren ser candidatos, ¿no? De todos los partidos, 10 o 20. Entonces, si empezamos aquí a hablar en contra de alguno de ellos, ¿no? Pues nos metemos en procesos que no nos corresponden. Entonces vamos a tener cuidado en ese sentido. Ok, bueno. Perdón. Sí, perdón. Gracias, presidente. La segunda pregunta. El día de ayer se dio a conocer que la senadora Kenia López Rabadán, que de hecho, por cierto, igual le gusta bloquear a las personas en el Twitter, muy a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues ha declarado que los funcionarios públicos no pueden restringir a los ciudadanos el acceso a la información de sus redes sociales. Pero bueno, la senadora presentó una denuncia penal en su contra, señor presidente, por el presunto delito de ejercicio ilícito del servicio público. Según ella, por la decisión que usted tomó deliberadamente al inundar comunidades indígenas chontales de Nacajuca, Centla, Macuspana, entre otras, para no inundar la capital del estado de Tabasco. Es decir, según ella, por inundar a los más pobres. Y si me permite, señor presidente, con todo respeto, yo quiero comentarle que nosotros estuvimos en estos últimos días visitando las comunidades más afectadas allá en Tabasco por las inundaciones. Y con todo respeto, me pidieron los pobladores que si yo venía a la conferencia, y bendito sea Dios que se dio, que yo le dijera que confían plenamente en usted y que por favor no los deje solos. De hecho, yo quiero, si usted me permite, con todo respeto, nada más pasarle el audio de un mensaje que le tienen, porque yo vi el amor y la unidad en Tabasco, porque las mismas familias se han estado apoyando, a pesar de la desgracia que ellos mismos padecían. Y con todo respeto, quiero pasarle este audio. Queremos mandar un mensaje, licenciado Remonal, que el pueblo te está esperando. Y este es el entusiasmo con que la gente te está esperando. Te está haciendo una valla, te está haciendo una valla para que pases y no te mojes los pies. Ya nosotros nos mojamos por ti, te queremos aquí. Por favor, den un llamado también a todos aquellos diputados, a aquellos señores de la política, que nomás nos buscan cuando son tiempos electorales. Es tiempo que vengan electando, que vengan a hacernos los fiestos nosotros. Aquí no hay color, aquí el único color que tenemos es lo que está en tu corazón. Ahorita no queremos nada de dinero, lo que queremos es ayuda. Ayuda porque la necesitamos. Muchísimas gracias, la verdad. Estoy dando, pero era lo que hablaba de cómo nuestros adversarios aprovechan cualquier tragedia para culparnos. Estamos apoyando en Tabasco a todos los damnificados. Desde el primer día se están haciendo las cosas bien. Ha llovido muchísimo, o sea, son lluvias que no se registraban desde hacía muchos años, se puede probar esto, y se está atendiendo a los damnificados desde el inicio. Primero protegiéndolos, trasladándolos a albergues. Están allá marinos, soldados del plan Marita, del plan DN3. Se están manejando muy bien las presas del Grijalva. Se está ayudando a la población con alimentación, con brigadas médicas. Ahora se están entregando despensas para todos los afectados. Posteriormente, ya donde está bajando el agua, lo dije hace unos días, se va a entregar un apoyo directo para desinfectar, para fumigar, para limpiar, para pintar las casas, arreglarlas. Luego viene el apoyo en enseres que perdieron camas, estufas, refrigeradores, otros electrodomésticos. Viene también después el apoyo para productores, para quienes requieren de más atención con programas de bienestar. Ya estamos por iniciar el programa de dragados. Estamos viendo dos opciones: la contratación para empezar a dragar los ríos, que es el problema, porque durante años no se han dragado los ríos, décadas, y están asolvados y no puede salir el agua a la desembocadura del Golfo de México. Ya tomamos la decisión de que las presas del Grijalva van a estar controladas y van a estar en temporadas de lluvia, agosto, septiembre, octubre, noviembre, prácticamente vacías, para que no se tenga que soltar agua en esta temporada de lluvia y no se afecte más a las comunidades. Estoy por firmar ya un decreto con este propósito. Se va a crear la comisión del río Grijalva para el control de las 4 presas y estamos trabajando. Sin embargo, pues es muy complicada la situación, porque no solo es el Grijalva, ahora el que está creciendo más es el Usumacinta, es el río más grande de México, no tiene ningún control, no hay ninguna presa. Entonces todo esto es porque llovió muchísimo en Centroamérica, también ahí los daños son pues mayores y muy graves en los países centroamericanos, y toda esa agua que cayó en Guatemala pues baja por el Usumacinta y por el Grijalva, que nacen los dos ríos grandes, son los dos ríos pues más grandes de México, sobre todo el Usumacinta. Todo baja a la planicie y es a Tabasco. Eso es lo que estamos haciendo y no vamos a dejar, nunca hemos dejado. No, de hecho cabe reiterar, señor presidente, que yo fui testigo que la ayuda está llegando, que llegaban los víveres, las cocinas comunitarias, la Sedena, la Marina, y soy testigo de eso. Sí, lo que pasa es eso, de que no les ha ido
demasiado bien a los conservadores. No han podido detener el proceso de transformación. Entonces, se desesperan. Ayer estaba yo viendo en un Face a uno de estos periodistas, articulistas de El Universal, que ya se volvió un boletín del conservadurismo. Bueno, siempre ha sido, pero ahorita está en contra de nosotros con todo. Es el Reforma 2. Estaba yo viendo de un articulista del Universal. No, ese. ¿Cómo? No, tiene un apellido, Maulón. De Mauleón. Sí, un Twitter que le contesta Pedro Miguel, en donde narra, vamos a ponerlo, porque estamos hablando de un articulista supuestamente profesional, un analista, ¿no? Muy reconocido, que puso un Twitter, a ver si lo encuentras, hablando de que tiene que ver con ustedes, con los médicos, con los encargados de la atención médica, de que a una señora, a un señor no se le atendía, algo así, y que bueno, que somos unos insensibles, ¿no? O sea, que no nos importa, ¿no?, el sufrimiento de la gente. Pero es que vi el Twitter, o no sé si fue Face, creo que es Twitter, y la respuesta de Pedro Miguel. Pero es que yo quiero a ver si podemos responder médicamente, o sea, profesionalmente. A lo mejor tiene razón y no la tiene Pedro Miguel, que le replicó. O si ponen a Pedro Miguel en el Twitter. Porque esto es lo que sucede todo el tiempo, pues, con excepciones, ¿no? Hay un periodismo muy profesional, muy serio, muy responsable, pero predomina el periodismo tendencioso, conservador, molesto porque pertenecían, ¿no?, al régimen de corrupción o callaban ante los privilegios, y ahora que se están llevando a cabo los cambios nos están atacando por todo y hasta con cuestiones extremas, ¿no? Es normal que esto pase, pero ayuda mucho a que podamos irle aclarando a la gente. La gente sabe, el pueblo no es tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. El error que tienen nuestros adversarios, yo ni debería decirles, es de que no se han dado cuenta que ya cambió la mentalidad del pueblo y que no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Hay que mandarles ¿No se pudo? Ahí está. A ver, doctor. Sí, bueno, dice este señor de Mauleón, ahora piden que lleven a la paciente al autódromo de Juan Rodríguez y le dicen a la familia que si no acepta que lo lleven al autódromo, es su responsabilidad lo que pase. Y da el dato, suponemos que de la oximetría del paciente, oxigenación 20%, asumo que se refiere a la saturación de oxígeno arterial, qué dolor, qué rabia, qué impotencia. Eso es lo que dice. Es lo que dice. Pedro Miguel contesta, así arman las fake news. Pregunté a 3 médicos si es posible estar vivo con saturación de oxígeno de 20%. Todos respondieron no. Y el tercero me preguntó si era para un trabajo sobre organismos extraterrestres. Pero 3,000 personas se creyeron esta historia. A ver, pero yo te pregunto, ¿sí? ¿Fue una familia? Digo, una persona. Coincido con lo que dice Pedro Miguel y lo que habrán respondido los otros 2 médicos. La saturación de oxígeno es un indicador, un parámetro de el porcentaje de concentración de oxígeno que hay en la sangre. Normalmente los valores comunes en personas que no tienen enfermedades pulmonares crónicas están por arriba del 95%. En algunos casos pudiera estar por arriba del 93-94%. Cuando se está al nivel del mar es más probable estar cerca del 98, a veces 99%. Casi nadie está en 100%. Cuando está en zonas altas, como podría ser la Ciudad de México, puede estar en menores proporciones, quizá por debajo del 95, entre 93 y 95%. De manera un tanto arbitraria, pero para tener una idea clara de cuánto es el porcentaje a vigilar, hemos dicho que por debajo del 93% es ya una señal indicativa de que se requiere una evaluación y se requiere oxigenación suplementaria. No estamos hablando de intubación, como lo comenté hace rato, sino de oxigenación no invasiva. Y en condiciones de daño grave por COVID se pueden detectar personas que pudieran estar hasta de 60% de saturación y que estén todavía deambulando, y es más o menos la cifra de saturación en donde empieza a sentirse ya la falta de oxigenación. ¿Cómo se percibe? La persona se fatiga al hablar, se fatiga al caminar, se siente muy débil, puede estar de coloración pálida la piel o incluso una coloración azulosa, cianosis se llama clínicamente eso. 20% es una saturación excesivamente baja, es muy difícil que eso sea compatible con la vida y que pudiera haber una persona que todavía esté deambulando con 20% de oxigenación. Es verdaderamente poco creíble que esto pudiera ocurrir, es incompatible con la vida, sería prácticamente un estado de función completa. ¿Qué cosas pueden dar lugar a una lectura incorrecta de la oxigenación en un oxímetro de pulso? El oxímetro es un dispositivo electrónico que con en el dedo mide por medio de una onda de luz que es detectada, mide la coloración de la sangre, y esta, por un algoritmo de computadora, se ha calibrado para que se interprete como el porcentaje de saturación. Entonces, a veces, una mala posición del oxímetro, que esté sucia la piel en el sitio de lectura, que esté inestable la conexión, pueden ser algunas de las razones comunes. Una piel que esté sudando mucho y entonces interfiera con el traspaso de la luz en la emisión o en la lectura, pueden dar lugar a cifras tan bajas. Pero desde luego, pensando en este caso, pues está posiblemente interpretando sin un conocimiento directo la situación. No dudo que la familia, si es que es la familia quien emite el tuit original con esta inquietud, pudiera tener un legítimo sentido de angustia, pero desde luego sobreinterpretar y empezar a construir una narrativa de
una acusación de negligencia sin tener datos claros, pues contribuye poco a la veracidad, contribuye poco a auxiliar a las personas. No sé, quizá él se hubiera tomado la molestia de llamarle a la familia para ayudarle, no sé si lo hizo, a lo mejor fue lo primero que hizo antes de escribir el tuit, ojalá que haya hecho eso. Pero de todos modos, a toda la población, 911 es el número universal de emergencias en el país y recomendamos, si alguien no está identificando un sitio de atención, llame al 911 para que se le oriente dónde en su localidad, de manera específica, pudiera haber un sitio disponible. Me lo encontré esto ayer, revisando, y por eso lo doy a conocer, porque este periodista, articulista del Universal, pues constantemente nos está atacando, no como otros, pero llegan a estos extremos, ¿no? Además, es un buen tema de análisis, porque pues aquí lo que se informa también ayuda a que se genere el debate, ¿no? La polémica. Esto tiene que ver con la ciencia, esto de la oxigenación, si hay alguna persona que con 20% pueda resistir y vivir o no. O sea, es un buen tema y desde luego algo que siempre he dicho, ¿no? Yo no tengo tiempo para estar viendo todos los mensajes de Twitter, de Face, todos los ataques o estar revisando las columnas de los periódicos, ¿no? Pero le agradezco mucho a la gente y además los convoco a que sigan ayudándonos, porque esto que hace Pedro Miguel ayuda. Esto no había antes, por eso hablo de las benditas redes sociales, porque antes podían poner que no era 20% de oxigenación, sino 10%, y ¿quién aclaraba? ¿Cuándo se aclaraba? Imagínense toda la guerra sucia en contra nuestra, cuando los medios eran todopoderosos, sometían a todos. Por eso es que no se adaptan a la nueva realidad, porque eran no el cuarto poder, llegaron a ser el primer poder, los dueños de los medios, poderosos caballeros. Entonces ahora es distinto. Y el INER también. ¿Qué dijo? A ver, no alcanzo a leerlo, de favor. Dice el INER que sí responde que no se está atendiendo a la gente, que no había espacio en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y se le estaba derivando a otro espacio en el Autódromo Hermanos Rodríguez, que tiene una capacidad de atención profesional. O sea, no se está devaluando la atención, que es algo importante, que es lo que se estaba señalando. Entonces dice el INER, lamentablemente el instituto no tiene disponibilidad en este momento, sin embargo, nuestros especialistas se hicieron cargo de atender a la paciente, realizar el proceso de referencia y el traslado vía la Cruz Roja Mexicana, el centro, ¿qué? Centro Regulador de Urgencias Médicas Federal, ya en camino a su hospital receptor. Es decir, que a todas las personas se les canaliza a un lugar para atenderlos. Que ese es el punto más importante de toda esta polémica. Sí, la atención, que sí se les proporciona. Pues muy bien, nos vemos mañana. Mañana te invitamos. Tú eres... A ver, pues. Soy Soledad soy periodista hace 35 años. Le traigo una carta firmada por 18,000 mujeres de este país pidiéndole que ponga un alto al feminicidio. Yo soy la madre de María del Sol Cruz Jarquín, asesinada en Oaxaca el 2 de junio de 2018. Fotoperiodista que fue asesinada en un contexto electoral, en el que usted ganó, por cierto. Mi familia toda votó por usted. Confiamos en usted. En Oaxaca no nos están respondiendo. Tengo seis carpetas de investigación. Todas han sido pasadas por la corrupción, la impunidad, la omisión del gobierno de Oaxaca, porque estoy peleando contra priistas. Mi hija trabajaba, era jefa de la Oficina de Comunicación Social de la entonces Secretaría de Asuntos Indígenas del gobierno de Oaxaca, y contra su voluntad y su pena de perder su empleo fue enviada a cubrir una campaña política del hermano del entonces titular de esa secretaría. La investigación por probable delito electoral está parada. La investigación por el triple homicidio, 2 feminicidios ahí, están parados. Tenemos meses esperando. El 2 de diciembre mi hija cumple 30 meses de haber sido asesinada. Está parada, presidente. No hemos tenido ni siquiera la audiencia intermedia. Hay una denuncia por corrupción o probable de corrupción y está parada. Hay una denuncia, le robaron el equipo de trabajo para borrar las huellas de su trabajo. Cámaras fotográficas, cámara de video y computadora. Se la robaron. Está identificada la persona que se la llevó, un priista. Está parada. Ni siquiera lo han podido llamar a declarar en la oficina del Ministerio Público. Hay una resolución del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca gracias a que yo puse 2 amparos, o 2, no se llaman amparos, puse dos intervenciones de la Sala Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Resolución, una multa de 90,000 pesos, un poquito más, al entonces candidato de esa a donde mandaron a mi hija, a Geo Montero López. 90,000 pesos, una multa. ¿Saben qué dice la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado? Que no lo encuentra. Y el señor es regidor de Juchitán. Y ni siquiera eso pueden pagar. Esa miserable suma que le pusieron por haber llevado a mi hija ahí donde la asesinaron. Pedí a la Fiscalía General de la República que trajeran el caso en su condición de fotoperiodista y en la situación en que fue asesinada. Armas de altísimo poder. Mi hija y cada una de las otras víctimas tiene más de 10 impactos en el cuerpo. No quedó nada de mi hija, ni un órgano vital salvable, nada. Le pido su intervención y le pido que atienda la carta de estas madres que, como yo, perdón, compañeros, estamos pidiendo que ponga un alto al feminicidio. Te va a atender hoy la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Hoy te atiende y mañana aquí ella y quienes trabajan para la protección de las mujeres, porque mañana es el Día
en contra del maltrato a las mujeres y de la violencia a las mujeres, va a estar aquí informando la licenciada Olga Sánchez Cordero. Y en el informe general que se va a dar, voy a pedir que informe lo de la situación de tu hija. Entonces, si puedes, te invitamos para que estés mañana. Claro que sí, aquí me quedo. ¿Sí? Y hoy ya te entrevistas con la secretaria y en todo lo que nosotros podamos apoyar, lo vamos a hacer. Muchas gracias. Por convicción. Muchas Muy bien, gracias. muchas gracias.